por la salud y pronta recuperación de Aida Muñoz y Eduardo Gutiérrez. El Espíritu Santo por la salud y protección de Bernarda, por la protección y liberación de un joven, por todos los enfermos de cáncer, al perpetuo socorro por la salud de Pedro Antonio Rosario, al Espíritu Santo por la salud de María Lucinda Hernández, por la salud de los enfermos de la familia Hernández Cabrera, por la salud y la unión de la familia Lora Rodríguez, a Jesús sacramentado por el éxito de un negocio, al Espíritu Santo por la liberación y conversión de Tori Collado, por la conversión y salud de Rafael Díaz, a la Virgen de la Altagracia por la protección de un embarazo, a la Virgen María y al Divino Niño por el embarazo de Heidi de Pantaleón, a Jesús sacramentado por la pronta recuperación de Reina Bello, al Espíritu Santo por la salud de Patria de León, Espíritu Santo por la salud de Baldun Valenzuela Morita, a Jesús sacramentado y a la Virgen de la Alta Gracia por un año más de vida de Gisela Arias, a Jesús sacramentado por la salud de Arturo Cabrera, Señor, ya está.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesús resucitado estén con todos ustedes. Buena tarde. Nos unimos en la oración encomendando al Señor el alma de Ireneo, cariñosamente Neo, en su primer aniversario de haber celebrado su Pascua, su paso de este mundo a la casa del Padre. Que el Señor, juez justo y misericordioso, se digne hacerlo partícipe de la gloria de la resurrección en el reino de Dios Padre. Y a la vez que pedimos por su alma, pedimos también por todas las familias, todos los familiares, para que el Señor le fortalezca, le dé la paz y le vivan con esa esperanza de un día encontrarse en el reino de Dios Padre. Nosotros que quedamos peregrinos en este mundo, que el Señor nos dice, estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Escucha, Señor Dios Padre nuestro, nuestras súplicas, para que al confesar la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, se afiance también la esperanza de que nuestro hermano Neo resucitará a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por favor de sentarse y atentamente escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo,
y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaban con toda libertad del reino de Dios, dialogando en ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia lo que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impios ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Mi alma espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se dispersarán cada cual por su lado, y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto, para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán lucha, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Por la palabra de este Santo Evangelio se nos perdonen nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando esta Eucaristía, el misterio de nuestra fe, porque en él conmemoramos el misterio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo por el alma de Neo, que el Señor lo conoció su vida, su fe, su testimonio de esposo y padre, de amigo, y por lo tanto pues confiamos en la misericordia de Dios, que sea el Señor quien lo tenga gozando ya de su presencia
Estamos en la última semana del tiempo de Pascua, un tiempo en que venimos celebrando el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterio de nuestra fe. Nos dice Pablo que si no creemos que Jesús resucitó, nosotros pues somos los seres más desgraciados de la misma creación, y que vana es nuestra predicación y sin sentido nuestra fe. Pero Cristo resucitó para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y ayer celebrábamos la fiesta de la ascensión de Jesús. Jesús, que después de 40 días con los apóstoles, dándole instrucciones, los bendice y sube al cielo, como un signo de esperanza para nosotros que si creemos en Jesús y caminamos con Él, si creemos su palabra, pues también un día subiremos a la gloria donde está Cristo Jesús sentado a la derecha del Padre. Por eso entonces la fe en Jesús es lo que nos va a salvar, pero una fe puesta en práctica, no una fe de palabra, sino una fe vivida en el amor, en el servicio, en la humildad, en el bien, en la cordialidad y en todos esos valores humanos, pero que son también signos de valores espirituales. Hemos escuchado la palabra de Dios que viene dirigida a nosotros. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos venido leyendo durante todo el tiempo pascual. Pablo, ese que no perteneció al grupo de los 12 apóstoles, sino que por la misericordia, la gracia, el amor de Jesús, fue llamado y convertido en apóstol. Él es el apóstol de los gentiles, y hemos venido viendo todo el recorrido de él, dando testimonio de que Jesús murió por nuestros pecados y que Dios lo resucitó, e iba proclamando esa verdad. Los apóstoles no andaban hablando de muchas cosas, hablaban de Jesús muerto por nuestros pecados, resucitado por Dios, invitándonos a la conversión y a una vida de fe, porque no puede haber fe si no hay conversión, cambio de vida, cambio de mentalidad, cambio de actitudes, dejar el camino del pecado, de la maldad, del egoísmo, del odio, para vivir una vida nueva en Cristo Jesús, que es una vida de perdón, de amor, de reconciliación, de solidaridad y de buenas obras. Y por eso Pablo, al llegar a Éfeso, se encuentra a unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. La respuesta de ellos: ni siquiera hemos oído mencionar ese nombre. Y Pablo le pregunta qué bautismo recibieron. El de Juan el Bautista. Y Pablo le dice: Juan bautizó con bautismo de conversión, un bautismo de agua, invitando a la conversión para prepararse y recibir al Mesías, el Salvador. Pero ya Jesús viene, nos invita a la conversión para recibir el bautismo en el Espíritu. Se hicieron bautizar, se llenaron del Espíritu Santo. Dice que se pusieron a hablar lenguas extrañas y a profetizar. Eran 12 hombres. Creyeron en Jesús. Y ese encuentro con Jesús, a través de la persona de Pablo, pues le daría la salvación, porque se hicieron bautizar, recibieron el Espíritu Santo, esa vida nueva que nos viene de Dios. En el Evangelio de San Juan, los discípulos dicen a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparación. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Podríamos decir el camino verdadero que nos lleva a la vida. Y Jesús siempre habló claro, no simplemente esta vez, siempre, porque Él es la verdad. Y la verdad siempre se dice con claridad. Entonces,
Dicen que no hay más sordo que aquel que no quiere oír. O no podemos entender la palabra de Jesús, la palabra de Dios, el Evangelio, si no tenemos fe. Si tenemos fe, entonces estamos iluminados por el Espíritu Santo y podemos entenderla. Quizá mucha gente lee la palabra de Dios y no la entiende. Y no la entiende porque tiene una fe todavía inmadura, que muchas veces cree que leyéndola como si fuera una novela o una literatura, pues va a llegar a comprender, a entender su sentido. Y si se lee sin esa invocación al Espíritu Santo, sin pedir a la luz de Dios, y sobre todo si se lee simplemente para decir yo leo la Biblia, pero sin meditarla, sin hacer la vida, entonces no se puede entender. Hay que, como palabra de Dios, hay que entenderla desde la fe, con un espíritu de oración y sobre todo con la luz del Espíritu Santo. Y Jesús le dice, pues ahora creen. Está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que se dispersarán cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Y eso Jesús está hablando ahí ya de su pasión próxima. Y aunque Pedro pues se quiso mostrar muy fuerte, estamos dispuestos a dar la vida por ti, no te dejaremos solo, vamos a morir todo contigo. Sin embargo, fue el primero en negar a Jesús. Por eso no podemos contar con nuestra propia fuerza, con nuestro poder, con nuestra decisión humana. Necesitamos entonces también tener la luz del Espíritu para que nos dé fortaleza en nuestro hablar y en nuestro actuar. Y Jesús dice, en el mundo tendrán lucha, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. La vida cristiana es una vida de combate. San Pablo habla del combate de la fe, la lucha entre el bien y el mal, de la credulidad y de la incredulidad, de aceptar a Jesucristo o de rechazar a Jesucristo. Es la fuerza del bien que nos viene de Dios contra la fuerza del mal que nos viene del maligno. Entonces, pues, todos tenemos luchas. Y mientras uno más cristiano quiera ser, tendrá luchas más fuertes y más constantes. Pero con la fuerza del Espíritu Santo podemos vencer. Cristo venció, nosotros venceremos. Y venceremos a medida que vivamos una vida de fe, una vida en el amor, una vida en la unidad con Cristo Jesús, una vida de oración, una vida de buenas obras. Entonces, pues, he vencido al mundo. Con Cristo podemos vencer. Cristo venció, nosotros venceremos. Signeo también, con la fuerza del Espíritu Santo, pudo vencer las luchas que contra su vida de fe, su vida matrimonial, de padre, de familia, de miembro, cabeza de un hogar, tendría que vencer muchas dificultades. Si venció, podemos entonces estar seguros de que estará gozando de la gloria de Dios Padre, que es para aquellos que vencen en ese combate. Por eso el reino de Dios, la salvación no es un privilegio, todos estamos llamados a ser santos, pero a la vez es una conquista. Hay que luchar contra el mal al igual que Jesús, para vencer el mal, vencer el pecado, y que luego podamos vencer la muerte y participar con Jesucristo de la gloria de su resurrección. Que sea el mismo Señor Jesús que nos ilumine, dé fortaleza a esta familia, que vivan el amor, vivan la unidad y vivan con esa firme esperanza de que Neo está en la gloria del Señor, que un día también ustedes, perseverando en la fe, podrán encontrarse en el reino de Dios Padre. Y sobre todo, cuando parte alguien de nuestra familia, el esposo, la esposa, el padre o la madre, no simplemente es recordar el nombre y lo que hizo, es honrarlo, nosotros siguiendo los valores que ellos nos legaron.
No solo basta el recuerdo, no solamente basta recordar lo que Él hizo, lo que Él dijo, sino es los valores que Él tenía que se continúen en la familia. Y de esa manera entonces estarán honrando su memoria y sentirán que Él vive e intercede desde la eternidad por ustedes. Que el Señor les colme de gracia, de bendiciones, de fortaleza y de esperanza. Que así sea. Por favor, se ponen de pie y elevemos a Dios nuestro Padre nuestras oraciones de súplica, pidiendo por la iglesia, pidiendo por las familias, pidiendo por esta familia que pasa por esta prueba de dolor, por la partida de Neo, y pidiendo por todas nuestras necesidades humanas y espirituales. Pidamos por la Iglesia Universal, el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas, grupos y movimientos apostólicos, para que seamos testigos fieles de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestras familias, especialmente la familia de Neo, para que viviendo la fe, viviendo el amor, permaneciendo en la unidad, siguiendo los valores de nuestros antepasados, también podamos vivir con la esperanza de encontrarnos con ellos en el reino de Dios Padre. Roguemos al Señor. Pidamos por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, especialmente los más atribulados, los enfermos, los encarcelados, los más pobres, aquellos que se sienten solos y que carecen de lo necesario para satisfacer sus necesidades humanas, para que sea el mismo Señor que le acompañe y le muestre su amor y su misericordia. Roguemos al Señor. Oremos por todos nuestros familiares difuntos, especialmente por nuestro hermano Ireneo, cariñosamente Neo, para que el Señor, que conoció su vida, conoció su fe, conoció sus obras, conoció su testimonio en la familia, en la comunidad, se digne recompensarle con el premio de la vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos. Todo esto, lo que queda en nuestro silencio y nuestro interior, te lo pedimos a ti, Padre, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre Espiritual, y en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Favor de sentarse. Somos tus invitados a presentar los dones que nos ha entregado. Llegamos a tu mesa que nos ha preparado. Te está haciendo, Señor, hoy alegres aquí te queremos cantar. Vino con amor, te presentamos, Señor. Vino con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, presentar los dones que nos ha entregado. Llegamos a tu mesa que nos ha preparado. Desde siempre, Señor, hoy alegres aquí te queremos cantar. Vino con amor, te presentamos, Señor. Son nuestra ofrenda, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos por tu siervo, nuestro hermano difunto Ireneo, y recíbelo en la gloria con tu Hijo Jesucristo, al que nos unimos por la celebración del memorial de su amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Frede, sus obispos auxiliares, Monseñor Tomás, Monseñor Valentín Reynoso, Monseñor Diómenes, quien preside esta Eucaristía, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos en esta Eucaristía por Erineo Peña, cariñosamente Neo, Ani Miranda, María Celeste Enrique, Ramón Manuel Espallá, Eva Arias y Milagro Esteve. Dale, Señor, descanso eterno. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos ángeles y custodios, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, heredero de su reino, digamos la oración que mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestra familia, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos y preparamos la segunda y gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo resucitado, compartan fraternalmente el saludo de la paz. Dios, me quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, me quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, me quitas el pecado del mundo. He aquí a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, y yo les resucitaré en el último día. Dichosos nosotros, invitados a participar de esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde hasta la vida eterna.
soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le trae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre toma de mi carne vivirá en mí como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Brille, Señor, sobre Neo la luz eterna, viva con tu santo por siempre, porque tú eres compasivo. Señor, dale descanso eterno. Que tú, Señor, lo acoja en tu reino, porque tú eres compasivo. Oremos. Te pedimos, Señor Dios, Padre Todopoderoso, que nuestro hermano Neo, por cuya salvación hemos celebrado el misterio pascual, pueda llegar a la mansión de la luz y de la paz, y que colme de gracia y bendiciones a su familia, que le dé paz, le dé fortaleza y le anime en la esperanza de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, solo está contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.
un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María.